Shalom Akim. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, o el paleo hebreo, que significa el que es o el que existe. Yahushai es el nombre de su Hijo, que el mundo conoce como Jesús, pero su nombre no es Jesús, su nombre es Yahushai, que regresa al paleo hebreo o el hebreo antiguo, que significa el que salva o el salvador. De acuerdo a lo que dice en Mateo 1 y 21, él iba a salvar a su pueblo, y su pueblo son los israelitas. De acuerdo a lo que dicen las escrituras, los israelitas iban a estar esparcidos por todo el mundo, y de acuerdo a la profecía, de acuerdo a escritos, ciertas tribus se iban a estar en ciertos lugares, man. Porque cuando regresas a este rótulo que tenemos, aquí se señalan en dónde van a estar las tribus ubicadas, man. Y quién es quién, de acuerdo a profecía, de acuerdo a historia, de acuerdo a la historia de las escrituras, cómo llegamos hasta acá. Diferentes características que la escritura nos dice. Por eso es que por medio del Espíritu podemos identificar. Y esto ha sido enseñado a nosotros, por medio de los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino. Por eso es que damos doble honores, man. Y los maestros, de los apóstoles, porque esto también regresa a sus maestros, man, y como sabemos, man, la escritura habla en Deuteronomio 28 y 64, ustedes lo pueden buscar, que nosotros por nuestra desobediencia, los israelitas, íbamos a estar esparcidos por todo el mundo, y de ahí el Señor nos iba a sacar, y esa es una promesa, nos iba a rescatar, nos iba a reunir otra vez y nos iba a edificar otra vez, man. Pero ahora con un nuevo pacto, y ese pacto consiste en nosotros ser perfectos, y nosotros no podemos ser perfectos en estas carnes tienen defectos, man. Son cárceles, como dice el libro de Judas, son cárceles que nos impiden hacer o llevar a cabo justicia, y eso es parte de el nuevo ¿cómo se dice, man? Lo acabo de mencionar, es parte del nuevo pacto, que íbamos a ser programados a hacer el bien como fuimos programados a respirar. Voy a agarrar una escritura nada más para comprobar lo que estoy diciendo, y porque esto es exclusivamente para Israel, man. Porque cuando tú vas a la historia bíblica y ves los imperios en los que hemos estado bajo esclavitud y nos han esparcido, los profetas, siempre su mensaje iba contra Israel en forma de castigo, pero traía la otra parte, que es el balance, que es restauración, porque nosotros los israelitas somos la única nación que el Señor ha conocido, ¿sabes qué? Shit. Como dice en Salmos, man, voy a hacer este video acerca de esto porque, es bien importante nosotros entender lo que dicen las escrituras, porque por una razón el Señor nos dejó y preservó los libros del Antiguo Testamento para que nosotros tengamos el entendimiento de a quién viene la salvación. Porque creo que es Salmo 147 y 18. No, 19. Salmo 147 y 19 dice: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no lo conocieron. Aleluya.
¿ok? En cuanto a sus decisiones, no los conocieron, ¿ok? Porque el Señor ha dicho, como dice aquí, Malaquías 3:6, dice, dice, porque yo Yahweh no cambio. Por esto, hijos de Jacob no han sido consumidos. Ok, desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las has guardado. Ok, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Ok, mas dijiste, ¿en qué hemos volvernos? Ok, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Porque esto es, como dice el subtítulo, estaba hablando del pago de los diezmos, man. Ok, so el punto de esto, que quería sacar es que el Señor no cambia y por eso es que nosotros no hemos sido consumidos. Por eso es que el Señor no se ha deshecho de con los israelitas, porque hasta eso Pablo lo mencionó. Creo que es Romanos 10 o Romanos 11. Si es Romanos 11. Dice Romanos 11 y versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Yahweh a su pueblo? ¿Okay? Porque aquí dice la palabra Dios, pero la palabra Dios, ¿okay? Siempre tenemos que regresar a lo que Pablo entendía por la palabra Dios. ¿Okay? Porque él era un hebreo israelita, so él en su cultura o en nuestra cultura que hemos perdido, que eso también fue profecía, como dicen Jeremías 17:4, perdimos nuestra heredad y con eso el hebreo, nuestras costumbres, ¿ok? Nuestra estructura. Alright, so cuando Pablo hablaba de Dios o ponía la palabra Dios, porque cuando tú te vas a la palabra Dios en el griego, ¿ok? Dice Theos, ¿ok? Theos. Alright, y como dice aquí, well, dice, un momento aquí, estos niños andan gritando. Ok, salac, hermanos, nomás que le bajen un poquito, man. So, y esta es la condición en que estamos, man. No es vida la manera en cómo estamos viviendo hoy en día, man. Tenemos que lidiar con esto, todos estamos sufriendo, man. Porque la escritura habla acerca de cuando el hombre injusto gobierna, el pueblo gime. Y todos somos afectados, man. Nosotros, nuestras mascotas, incluso los animales que no son nuestras mascotas, man. Porque ese lugar está corrompido, está sucio. Y el Señor tiene que renovarlo. Y lo va a renovar. Y esa es una promesa, man, que el Señor va a traer el reino y va a traer justicia. Porque la manera en cómo son las cosas hechas no están bien. Y si te gusta este estilo de vida o más bien este lugar en donde, si te gusta este sistema o la manera, tú eres parte del problema también, man. Porque no deberías de estar contento al vivir una vida así. El Señor nos ha prometido algo mejor. ¿Por qué no quererlo? Cuando nosotros vamos a ser dueños de todo. Que el Señor, como dice la escritura, man. Esto es parte de el evangelio. Alright, como dice aquí en Cuarta Esdras, creo que es 6. Es el último capítulo. Oh, ¿sabes qué? Aquí lo tenía. Cuarta Esdras. Dice, es el espíritu porque ya lo tenía porque iba a entrar en lo que eran los edomitas, pero, pero está bien. Como dice aquí, versículo 56, este es Cuarta Esdras 6 y 56, dice, en cuanto a los demás pueblos, las otras naciones que también descienden de Adán, y esto no era en un principio, porque en un principio ya habían sido creados los seres humanos, man. No más que Adán fue levantado para ser
alguien que se le fue dado el espíritu, fue dado orden, ¿ok? Porque ya había gente antes de Adán, no más que Adán fue el primer hombre en el sentido de que se le fue dado una ley, se le fue dado un orden, porque hombre es diferente, hay que separar el sexo con las maneras, ¿ok? Como dice aquí en versículo 26, Génesis 1 y 26 dice, entonces dijo a la Hayam, regresando a lo que estábamos hablando de la palabra teos, ¿ok? La palabra teos, en cómo Pablo y las escrituras lo definen o cómo lo entendíamos o lo entendemos, porque estamos regresando a nuestra heredad, ¿ok? Por medio del Espíritu Santo, por medio de Yahabushai, man, ¿ok? O más bien, por el Padre, por medio de su Hijo Yahabushai, por medio del Espíritu Santo nos está regresando todo esto, man. Alright, como dice aquí, Génesis 1 y 26, entonces dijo Dios, ok, y esto, la palabra Dios en el hebreo es alahayam, que significa, o que es un plural, más de una persona, ok, y esto cabe el Padre, el Hijo, los ángeles, los israelitas, ok, eso conforma el alahayam, esa estructura, hay una jerarquía en los cielos y hay un orden, ok, y cómo sabemos que es más de uno, porque cuando vas a Juan 1 y 1, te dice que la palabra era con los poderes, o sea que era con Dios, y la palabra era Dios, y ahí viene, por falta de conocimiento, ahí viene la confusión de que Dios es de que el Hijo es el Padre, cuando no es así, o que el Espíritu es, es la Trinidad, que ni tiene sentido porque ni estos cristianos, ni quien dice creer en ello, lo saben explicar, man. Pero anyway, man. Alright, como dice aquí Génesis 1 y 26, entonces dijo Dios, hagamos. Ok, aquí sabemos que estaba hablando a más de uno. Dice, hagamos. Ok, salam, hermanos. Como dice aquí, Génesis 1 y 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ok, el alahayam, hagamos al hombre a nuestra imagen. Oh, no. Salak, hermanos. Pero ese es el punto, ese es un buen punto. Yo quería el versículo desde el 20, ok, Génesis 1 y 20, porque como estábamos sacando en cuarta Esdras o segunda de Esdras en el inglés o en la KJV, ok, los otros pueblos que descienden de Adán, en un principio no era así, ok, porque en un principio ya había el Señor creado a los seres humanos. Después Adán fue levantado de ellos, ¿ok? Fue levantado y fue dado orden. Por eso fue el primer hombre, porque se le fue dado un orden. Las demás personas eran contadas como bestias. ¿Por qué? Porque no tenían un orden, ¿ok? Estaban en un estado gentil. Alright, por eso, cuando vas a Daniel 7, te explica que él vio 4 bestias, que esas 4 bestias significan que iban a haber 4 reinos, ¿ok? Iban a ser 4 reinos de las otras naciones, man. ¿Ok? Y eso no es muy difícil de ver. Y cuando tú convives no convives, más bien ves las maneras de los otros pueblos son bien sucios, man. Ahora no estoy diciendo que todos, o que todos los de ese pueblo, porque acuérdense que hay israelitas, ¿ok? Que hay una separación en el espíritu de las otras naciones, man. ¿Ok? Israel siempre sobresale, pero eso, se necesita discernimiento. Por eso es que el Señor dijo que cuando venga el tiempo, los ángeles se van a encargar de separar quién es quién, man. Alright? Y también por el Espíritu tú puedes medirlos, ¿ok? Cuando hablas con ellos, en cómo se mueven, y muchos de estos es su limpieza. Porque las otras naciones son sucias, man. ¿Ok? Los llamados chinos, los indios, man. Los indios ni se diga. O los hindús. ¿Ok? Como dice aquí Génesis 1 y 20. Dijo a la Hayam, ¿ok? Produzcan las aguas seres vivientes. ¿Ok? Y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. ¿Ok?
Seres vivientes. ¿Quiénes son seres vivientes? ¿Ok? Versículo 21. Y creó Alahayam los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. ¿Ok? Todo ser viviente que se mueve. ¿Ok? Los humanos se mueven, man. Y en esto cabe la creación de los humanos, man. ¿Ok? Dice que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio a Alahayam que era bueno. ¿Ok? So, después viene Adán, pero también, ¿qué es lo que pasó después del diluvio? ¿Quién se salvó? Se salvó los descendientes de los hijos de Dios. ¿Ok? ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Adán y Adán su descendencia. Noé era descendencia de Adán. ¿Ok? Sem, Cam y Jafet eran descendientes de Noé, que era descendiente de Adán. ¿Ok? Y eso lo podemos comprobar, man, porque es... creo que es Crónicas 1. Y como dice aquí, Adán, primera de Crónicas 1 y 1. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿Ok? Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿Por qué? Porque esa es la línea que viene de los hijos de Dios, que viene de Adán. Porque cuando vino el diluvio, el Señor borró a todo. Nomás se salvó los animales y las almas que estaban en el arca con él. Y sus hijos y sus esposas, man. Después de ahí vinieron y poblaron otra vez toda la tierra. Por eso, cuando se salta a cuarta Esdras 6 y, y, y 56, dice, en cuanto a los demás pueblos, ok, que descienden de Adán y que desciendan de la línea de los hijos de Dios, no quiere decir que son descendientes de los hijos de Dios, porque un ejemplo se vio uh, con Abraham, Isaac, ok, e Ismael y los demás hijos de Abraham. ¿A quién el Señor escogió? Fue a Isaac. Y de Isaac, ¿a quién fue? A Jacob. No fue a Esaú. Aunque Esaú también venía de la descendencia de los hijos de Dios, no fue escogido. ¿Ok? Porque después, ¿a quién escogió el Señor? A los israelitas, man. ¿Ok? A ese pueblo especial, como estábamos aquí en Salmos 147 y 19, man. So, como dice aquí, cuarta Esdras 6 y 56, dice, en cuanto a los demás pueblos que también descienden de Adán, has dicho que no son nada. ¿Ok? Sino como una saliva, y has comparado su abundancia a una gota que cae de un vaso. ¿Ok? Porque al Señor sí les da, ¿ok? Sus provisiones, sí los cuida, porque es la creación. Porque cuando los creó vio que era bueno. ¿Ok? Como dice la escritura, el hombre justo cuida de su bestia. El Señor cuida, ¿ok? De su creación. ¿Ok? Hasta te dice que los pajaritos, ¿ok? O en Job habla de el sustento que tienen los animales, man. Le está preguntando a Job, ¿tú haces esto por los animales? Y no nomás parafraseándolo crudamente. ¿Ok? Versículo 57 dice, y ahora, oh Señor, he aquí que estos paganos, que siempre han sido considerados como nada, han comenzado a ser señores sobre nosotros y a devorarnos. Ya ves, porque este es en el tiempo en que estaban bajo, ok, en Esdras estaban bajo el imperio aqueménida, o más bien medo-persa, ok. Si no estoy equivocado, a ver. Sí, porque Esdras vino en el tiempo de la reconstrucción y que estaban el imperio medo-persa. Nomás quiero confirmarlo. No sé por qué no puedo. Yup. Yup. Uh-huh. So,
Y el versículo 58 dice, pero nosotros tu pueblo, a quien llamases tu primogénito, tu unigénito, ¿ok? Primogénito y unigénito, porque fue el primero y el único pueblo que el Señor ha escogido, a nadie más. Dice, tu ardiente amante, somos entregados en sus manos. ¿Ya ves? Si el mundo fue creado para nuestro bien, ¿por qué no poseemos una herencia con el mundo? ¿Hasta cuándo durará esto? ¿Ok? Y esto es para los israelitas, man, porque los israelitas van a poseer el mundo y la galaxia. Alright, porque como el Señor dijo que Él iba a ir a prepararnos. Ok, como dice que Él nos iba a preparar una morada en la casa de mi Padre. Que eso está hablando de otros planetas, man. Ok. Juan 14 y 1. Ok. Dice Juan 14 y 1. No se turbe su corazón. Cree en Dios. Cree también en mí. Ok. Y esto es un regalo de Yahweh Bahashem Yahushua, man. Porque el Señor cuando le preguntó a Pedro. Le preguntó, Mateo 16 y 15 dice. Un momento. No se ve muy bien. Mateo 16 y 15 dice. O 16 y... y 13 dice. Mateo 16 y 13 dice. Viniendo Yahushai a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el ungido. Porque la palabra Cristo está en el griego que significa ungido. Que nosotros no somos griegos, man. Nosotros somos hebreos israelitas y regresamos y llamamos a lo que significa o cómo se dice ungido en hebreo, que es Mashiach. ¿Ok? El ungido es HaMashiach. ¿Ok? Dice, el hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yahushai, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Porque esta revelación de creer en el Señor Yahushai y de creer en el Padre Yahweh viene, ¿ok? Del Padre Yahweh, man. Alright, porque el Señor Yahushai dijo que el Padre es quien los da. ¿Ok? Como dice aquí, Juan 17 y 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. ¿Ok? Que esto está hablando de los primeros discípulos que fueron apóstoles del Señor Yahushai. Pero, como dice después, versículo 9, bueno, voy a continuar, dice, versículo 7 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. ¿Ok? Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Ya ves por qué? Porque la fe es un regalo que viene del Señor, del Padre Yahweh, man. ¿Ok? Como dice en Efesios 2, que todo esto es para los israelitas, man. ¿Ok? Como mencionamos al principio, este evangelio, ¿cómo se llama? Este ministerio de reconciliación es específicamente y exclusivamente para los israelitas. ¿Ok? Que los israelitas estamos esparcidos por todo el mundo, pero como sacamos al principio, íbamos a estar congregados en cierta... Salak, hermanos, iba a dar una posición geográficamente y bueno, estas en ciertas tribus, pero también diferentes características. Ok, ¿de dónde iban a estar las tribus, man?
Pero por cierto es que íbamos a estar esparcidos por todo el mundo. Y de ahí el Señor nos iba a recoger. ¿Ok? Por eso es que, como dice, que el Evangelio se predicará por todo el mundo. ¿Por qué? Porque Israel tiene que escuchar, los elegidos tienen que escuchar. ¿Ok? Y las otras naciones tienen que saber su juicio. Porque como dice la Escritura, el Señor no ha hecho nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. ¿Y los profetas qué son? Profetas son alguien que dice antes de que pase el juicio. ¿Ok? ¿Para qué? Para magnificar el nombre de Yahweh, man, porque esos profetas tenían que venir en el nombre de alguien. ¿Ok? Y el Señor por seguro siempre ha dado su nombre antes de hacer algo. ¿Para qué? Para que la gloria le vaya a Él, man. ¿Ok? Efesios 2 y 8 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. ¿Ok? De Yahweh Bashem Yahweh Shai, no por obras para que nadie se gloríe. Ya ves, porque no fue algo que nosotros hayamos hecho en nuestra vida anterior o en el mundo que hayamos hecho para agradarle al Señor. No, el Señor tuvo misericordia, ¿ok? Porque quiso tenerlo, man. Como dijo, como recitó Pablo en Romanos 9 y 13, dice, o 15 o 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Yahweh Bashem Yahweh Shai? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, man. ¿Ok? Esto es por parte del Señor. ¿Ok? Y el Señor ha tenido misericordia en Israel, pero de Israel aún tiene su elección, ¿ok? Porque como dice aquí Romanos 9, la elección de Israel, porque de entre los elegidos tienes a los elegidos, ¿ok? Que son los primeros frutos, que van a recibir la victoria de la... van a recibir la victoria, ¿ok? O sea, de la imagen de la bestia por medio de la sangre del Señor Yahushua. ¿Ok? Porque la salvación a final de cuentas, ¿ok? Va a ser ese nuevo pacto, ¿ok? Esos nuevos cuerpos, man. Vamos a ser perfectos y como somos y vamos a ser perfectos, vamos a recibir bendiciones. Y vamos a ser señores, man. Y vamos a tener esclavos. Y vamos a ser justos. Y este lugar se va a reinar con justicia, man. ¿Ok? Todos van a estar felices. Porque a final de cuentas todos se van a beneficiar de un reinado justo. ¿Ok? La tierra, las otras naciones. Y si no hacen lo correcto, se les va a tener que enseñar a palo qué es lo que se tenía que hacer, man. Porque el lenguaje universal es palazos, man. ¿Ok? Pero anyway, man. ¿Dónde estábamos? Romanos 9. Juan 14 y 2 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Ok? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no les hubiera dicho. ¿Ok? Si el Señor no nos tuviera, bueno, como dice aquí, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuera y les prepare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estés. Ya ves que esto está hablando de los otros planetas, man. ¿Ok? Y como dijo el Señor, si así no fuera, yo no les hubiera dicho, man. Si esto no hubiera sido cierto, entonces el Señor no nos lo hubiera mencionado, man. Por eso es que aquí dice, crean en mí también. Y sabemos que creer en el Señor es por medio de un regalo. ¿Ok? Y como dice aquí en Hebreos 11 y 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Yahweh Bashem Yahushai, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ya ves por qué? Todo esto es un círculo que el Señor hace.
El Señor regala fe para que tú creas y el Señor te beneficia y te regala más fe, man. Ok, y a quien no quiere, pues no. Ok, por eso la escritura habla de que Israel lo que tanto ha buscado no lo ha encontrado. ¿Por qué? Porque alguien tiene que cumplir esa parte, man. Incrédulos son parte de la verdad también. O más bien confirman la verdad. ¿Ok? Vamos a continuar aquí en... ya acabamos en Esdras. No. Alright, vamos a ir aquí. Y no voy a sacar otra escritura porque, como dice en Deuteronomio, es 31 o 30. Es Deuteronomio 30. Ok, dice Deuteronomio 30 y versículo 1. Dice, sucederá que cuando hubiera venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieras en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu poder, ¿ok? Que el arrepentimiento es un regalo del Señor, ¿ok? Eso fue parte de una promesa que el Señor iba a hacer, ¿ok? Dice, y te convirtieres a Yahweh tu poder, y obedecieras a su voz conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Yahweh hará volver a tus cautivos, y tendrá de ti misericordia, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu poder. ¿Ok? ¿Y esto con qué iba a empezar? ¿Ok? Porque la escritura nos dijo cómo iba a empezar, man, por medio de la palabra. ¿Ok? Como dice en Baruch. Baruch también, creo que es Baruch 5. Um, um, Creo que es 5 y 5, pero aquí no lo está diciendo bien. Y esa es la importancia de regresar siempre a lo que los apóstoles nos han enseñado, man. Y no que lo más cercano al hebreo, porque realmente tenemos que regresar al hebreo, man. Alright, pero en tradiciones, ok, by the word, ok, en traducciones, la King James es la más cercana al hebreo. De ahí en español es la Reina Valera, pero la Reina Valera y también la King James tienen sus defectos, man. Por eso es que siempre regresamos al hebreo. Okay. Por eso es que el Señor, por medio del Espíritu, man, Él ha dejado diferentes plataformas como Blue Letter Bible, okay, diferentes diccionarios que el Señor nos dio para que nosotros entremos en esas plataformas y podamos estudiar. Ok, un momento. Un momento aquí en Salak, man. ¿Qué iba a hacer? Oh, sí, estábamos aquí en Baruch 5. Un momento aquí. Baruch 5 y 5 dice. Voy al punto. Baruch 5 y 5 dice: levántate, oh Jerusalén, y ponte en alto, y mira hacia el oriente, y contempla a tus hijos reunidos desde el occidente. Ok, que nosotros estamos en el occidente hasta el oriente, por la palabra del santo, regocijándose en el recuerdo de Yahweh Ba'ashem Yahabushai. Ok, porque íbamos a ser reunidos por medio de la palabra, man. Ok, y eso lo confirma, ¿cómo se llama? Isaías.
Ok, vamos a ir a esta, que no, aquí mejor. Isaías 11. Isaías 11 y, y 10. Ok, porque ¿quién es la palabra? Es el Señor Yahawashi, man. Ok, como te dice en Juan 1 y 1. So, dice Isaías 11 y 10, dice: acontecerá en aquel tiempo, que estamos en este tiempo, que la raíz de Isaí, la cual estará puesta, que ¿quién es la raíz de Isaí? Ok, es la raíz, algo que se usa para decir una descendencia. E Isaí, ¿quién era? Era el padre del rey David. Ok, so, descendencia del rey David, man. Que esto está refiriéndose al Señor Yahawashi. Dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. ¿Ok? Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. ¿Ok? El remanente, porque no todos van a hacerla, man. Por eso es que Pablo dijo en Romanos 9, ok, que ya la quité, pero podemos ir otra vez. Romanos 9, la elección, ok, la elección, o creo que es 11, está like, hermanos. El remanente, yup, esto es lo que, so hace rato, pero lo que quería es Romanos 11, el remanente. ¿Por qué? Porque hay un remanente de Israel. Un remanente es algo, una porción de todo, ¿ok? Y como dice aquí, Romanos 11 y 7 dice: que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, ¿ok? Que es querer estar en una buena relación con el Señor. Que eso es a través del Señor Yahawashi. Dice: pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Ok, y si no estoy equivocado, vamos a ver por qué no está saliendo cross reference y red letter. So, como dice aquí, hasta el día de hoy es Isaías 29 y 10. Well, yeah, I mean, el punto lo dijo. Alright, so no todo Israel lo iba a hacer. So, regresando a Isaías 11 y 11, dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. ¿Ok? Y esto era el tiempo conocido, en esos tiempos eran los lugares conocidos, pero, como dice aquí, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, ¿ok? A los desterrados al remanente, ¿ok? Dice: y reunirá a los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Ok, so esta enemistad, como dice aquí, Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Ok, y esa enemistad que había entre nosotros, ok, porque ¿qué es lo que pasó en el reino de Israel? El reino se dividió. Ok, el reino se dividió en el reino norteño y el reino sureño. Ok, y el reino norteño, nosotros fuimos, ¿sabes qué? Vamos a agarrarlo, man. Porque nosotros fuimos sacados de la tierra por nuestros pecados, ok, y fuimos traídos a este lugar. Segunda de Reyes 17. Y 17 y 20. Y esto es, antes de eso voy a agarrar una escritura en Oseas.
porque va de la mano también. Oseas 1, que este es, como dice aquí, y este es cuando el Señor le dijo a Oseas que agarrara a una prostituta, ¿ok? Para tener hijos. Y como dice aquí, Oseas 1:6 dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. ¿Ok? Y en varias escrituras, como Jeremías 3, si no estoy equivocado, y Ezequiel 20, Jeremías 3, habla de las dos hermanas. Aquí Jeremías 3 habla de dos hermanas, y en Ezequiel creo que es 21 o 23. Creo que es 23. Aquí Ezequiel 23. Y no sé, hermanos pueden leerlo porque eso, el Señor compara como a mujer a Israel. ¿Ok? Y a dos mujeres, el reino norteño y el reino sureño, man. ¿Ok? Como dice aquí, Oseas 1:6, dice, concibió ella otra vez y dio luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruhama, que Lo Ruhama en el hebreo es la A Rahama, que significa, la A es no y Rahama es amor o misericordia, perdón. Dice, que es lo mismo, creo que es lo mismo si no me equivoco. La Rahama. Oh, no mercy, no misericordia, Salak. Rahama. Oh, well, ya viene de la raíz Rahama, que es para amar profundamente, tener misericordia. ¿Ok? Ser compasivo y tener tierna afección, compasión. Alright, regresando. Pero aquí en este contexto es no misericordia. ¿Ok? Dice, ponle por nombre la A Rahama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. ¿Ok? Y eso es lo que pasó. Por eso leemos en 2 de Reyes 17 y 20. Dice, y desechó Yahweh a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. ¿Ok? Porque separó Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó de Israel en pos de Yahweh, y les hizo cometer gran pecado. Y ese gran pecado que fue idolatría. ¿Ok? Y idolatría es algo que corrompe tanto. ¿Ok? Es el principio de inmoralidad. ¿Ok? Porque te haces una imagen de algo de Dios, y tu vida se es corrompida, man. ¿Ok? Ídolos son demonios. ¿Ok? Dice, versículo 22, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Yahweh quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. ¿Ok? Nosotros fuimos llevados, el reino norteño, en su mayoría, porque, siempre tienes un remanente, uno que otro, ¿ok? Que se queda. Pero en su mayoría fuimos llevados a Asiria. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasó? Porque la tierra quedó despoblada. ¿Ok? O el reino norteño. Y como dice aquí, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Ok? Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Yahweh, envió Yahweh contra ellos leones que los mataban. ¿Por qué? Porque no sabían las maneras de esa tierra. Por eso va a explicar, dice, dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo,
lleva ahí a alguno de los sacerdotes que trajiste allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Yahweh. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. ¿Ok? So, eran paganos que se les fue enseñado la ley, pero aún seguían adorando sus ídolos. ¿Ok? Por eso cuando pasamos de este tiempo al tiempo del Señor Yahushua, cuando estaba hablando con la samaritana, ella le dijo, nuestros padres han adorado aquí. Y el Señor dijo, ustedes no saben lo que adoran. ¿Ok? Nosotros sabemos porque lo conocemos. Porque nosotros somos su gente. Ustedes son paganos, man. Por eso el Señor le dijo, tráeme a tu esposo. ¿Por qué? Porque su esposo era una israelita. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos eso? Por el Espíritu, ¿man? ¿Por qué? Porque el Señor solamente fue llamado para ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Y si ese hombre hubiera sido un pagano, el Señor no le hubiera dicho nada. El Señor le hubiera dicho, sabes, vete con tu esposo, ¿man? No me estés hablando. No, le dijo, trae a tu esposo. ¿Por qué? Porque ese es el orden. ¿Ok? Y aparte él era un israelita. Alright, so ¿qué es lo que pasó después? ¿Ok? ¿Qué es lo que pasó después de que nosotros, como una nación, fuimos llevados a Asiria? Pasó tiempo, vivimos allí. Cuarta Esdras. Oh, no, se la... Ok, porque las escrituras nos enseñan quiénes somos nosotros, man. Y la razón por qué los apócrifos o por qué partes de las escrituras o libros de las escrituras fueron quitados fue para que nosotros no supiéramos quiénes somos, man. Para que no entendamos o para que la gente no entienda, ok, quiénes son los gentiles. Ok, porque esto claramente nos dice quiénes somos nosotros, man. Y esto es algo bien clave. Alright, y solo ustedes, llamados latinos, nativos americanos, ustedes no saben, pero su enemigo sí lo sabe. ¿Ok? Porque nosotros como una gente, sabiendo quiénes somos, tenemos que saber que nosotros tenemos un enemigo. Y esos enemigos son los autoproclamados hombres blancos. ¿Ok? Edomitas. Esa enemistad que viene desde el jardín, el Señor puso eso desde el jardín, ¿eh? ¿Ok? Estas dos naciones no se llevan. El Señor puso esa enemistad. Y nuestra gente está enferma y tiene un síndrome que se llama el síndrome de Estocolmo, que muestra compasión por su opresor. Quiere ser como él. Quiere abrazarlo, quiere estar con él. Y no podemos eso, man. No se puede. ¿Por qué? Porque este hombre es traicionero. Este hombre no se queda quieto. No puede tener paz. ¿Ok? Ellos son el caos y nosotros somos el orden. ¿Ok? Ellos son el caos y nosotros somos el cosmos. ¿Ok? Esta gente es el adversario de nuestra nación. ¿Ok? Es esa enemistad que el Señor puso desde el principio. Y en las escrituras se repite. Y lo podemos ver cuando ellos llegaron aquí, cuando el Señor los mandó hacia nosotros. Mira lo que nos hizo. Mira cómo estamos, man. Mira lo que sigue haciendo. Por eso este hombre, ok, este Donald Trump, ok, the last Trump, la última trompeta, ok. ¿Por qué es que está actuando de esta manera? Él no quiere hacer a América, él quiere hacer a los edomitas prósperos otra vez, grande otra vez, man. Porque cuando América estaba siendo grande, esta gente, man, los israelitas, nosotros, estábamos en un estado bien bajo. ¿Ok? But anyway, man, esta es cuarta Esdras 13 y 40.
Ok, dice, esta es la otra parte de lo que pasó con nosotros después de que fuimos llevados a Asiria. Dice, cuarta Esdras 13:40, dice, estas son las 10 tribus que fueron llevadas cautivas de su tierra en el tiempo del rey Oseas, a quien Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivas y las llevó a través de las aguas, y así llegaron a otra tierra, pero tomaron este consejo entre ellos, que dejarían la multitud de los paganos y se irían a un país más lejano donde nunca habitó la humanidad. Ok, que ese lugar estaba hablando de este continente. Ok, el continente americano. Ok. Dice, para que ahí guardasen sus estatutos, los cuales nunca guardaron en su propia tierra. Ya ves, por eso es que el Señor nos sacó. Dice, y entraron en el Eufrates por las estrecheces del río, porque el Altísimo entonces les mostró señales, y detuvo el diluvio hasta que hubieran pasado. Ok, eso, el Señor hizo diferentes signos en el cielo, man, para mostrarnos el camino. E hizo milagros de parar el diluvio. ¿Por qué? Porque cuando tú ves el mapa de las corrientes en el mar, son corrientes que son peligrosas, man. Hay mucha turbulencia. Ok, el Señor hizo esto para que nosotros podamos pasar, porque también nosotros estábamos saliendo de cautividad, man, y estábamos pasando por las estrecheces del río. Era un río. ¿Cómo crees que pues nuestras naves fueron hechas? No fueron hechas para navegar en mar, fueron para navegar en ríos, man. Ok, el Señor tuvo que hacer milagros para que nosotros pasáramos, man. Ok, hasta que hubieran pasado, versículo 45 dice, porque había por aquella tierra un largo camino que recorrer, de año y medio, y aquella región se llamaba Arzaret. Ok, un año y medio fue lo que nos tocó para llevar hasta allá. Y estas tierras, man, cuando nosotros teníamos conocimiento de estas tierras, porque el rey Salomón fue el que mandaba por diferentes recursos. Ok, como dice aquí, creo que es versículo 22, dice, Primera de Reyes 10 y 22, dice, porque el rey Salomón tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Ok, que Hiram, esto está hablando de Hiram, era el rey de Tiro. Ok, nomás déjenlo confirmo. Hiram era rey de Tiro, que era un camita. Un camita son los llamados africanos hoy en día. Ok, por eso es que cuando tú ves esas cabezas de olmecas que estaban aquí por Veracruz y en esa costa que está por Tabasco, ok, tú ves estas cabezas y tienes a historiadores y arqueólogos y sacan conclusiones de que, ya ves, pues es que los llamados de aquí son africanos. No, man, no somos africanos, man. Nosotros somos de la línea de Sem. Somos semitas. ¿Ok? Somos los hijos de Dios, man. ¿Ok? No somos camitas. Esto solo se dejó aquí. Alright, el Señor lo hizo así para darnos testimonio de sus palabras, man. ¿Ok? Porque esto es camitas. Estos son llamados africanos, man. ¿Ok? Dice, una vez cada 3 años. Porque esa gente son artesanos, man. Las naciones tienen sus dones. ¿Ok? Diferentes naciones tienen diferentes dones que se les han sido dados. ¿Ok? Y esos dones van a ser usados en el reino para que ellos construyan nuestro reino. ¿Ok? Dice, una vez cada 3 años. ¿Por qué? Porque 1 año y medio de ida y 1 año y medio de regreso. ¿Ok? Lo mismo que estamos viendo en Cuarta Esdras. Dice, venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. ¿Ok? Y pavos reales son nativos
de Centroamérica. ¿Ok? Dice, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Ya ves, porque la sabiduría, ¿ok? Porque el rey Salomón es el señor Yahabushai, o era el señor Yahabushai en su reencarnación como Salomón. ¿Ok? Y a él se le fue dado, como dijo en Sabiduría de Salomón 7. ¿Cómo es que él supo de esta tierra? Si nadie sabía. ¿Cómo es que él sabía? Porque la sabiduría le enseñó lo oculto. Okay, a él se le fue dado gran sabiduría, man. Tanto lo oculto como lo visible. Okay, cómo funciona el mundo. Okay, y esta historia estaba fresca. Estaba fresca para nosotros los israelitas. Por eso es que, como dice en 4 Esdras 13 y versículo 41, dice, pero tomaron este consejo entre ellos, que dejarían la multitud de los paganos y se irían a un país más lejano, donde nunca habitó la humanidad. ¿Ok? Que eso estaba hablando de las Américas. ¿Ok? Porque los camitas, los de Tiro, ellos nada más venían aquí por recursos y después se regresaban, ¿eh? ¿Ok? Después se regresaban. No habitaban aquí. ¿Ok? So, como dice aquí, sabiduría de Salomón. Versículo 21. Sabiduría de Salomón 7 y 21 dice, todo lo aprendí, lo mismo lo oculto que lo visible, porque la sabiduría que todo lo hizo me lo enseñó. ¿Ok? Y sabiduría es básicamente el Señor Yahabushai, porque el Señor Yahabushai es la sabiduría, ¿cómo se llama? Expresada del Padre Yahweh. ¿Ok? Porque Él es el Señor Yahabushai, man. ¿Ok? Y Él es espiritual porque su reino, que fue 40 años, fue de paz, fue la edad de oro de Israel. Y eso fue una probadita de lo que iba a ser el reino. ¿Ok? Pero como, tenía que ser así para magnificar al Señor Yahabushai, man. ¿Ok? So, vamos a continuar aquí lo vamos a cerrar, man. Alright, pero como dice aquí, versículo 45, cuarta Esdras 3 y 45, dice, porque había por aquella tierra un largo camino que recorrer, de año y medio, y aquella región se llamaba Arzaret. ¿Ok? Que Arzaret, cuando tú buscas qué es Arzaret, ¿ok? Ya está como Arzaret. Y como dice aquí, Jewish Encyclopedia, dice, el nombre de la región o de la tierra más allá del gran río, muy lejos de la habitación del hombre, en el cual las 10 tribus de Israel vivirían. ¿Ok? Observando las leyes de Moisés, que esto no está en las escrituras. ¿Ok? El propósito fue venir y observar las leyes, pero tú sabes cómo es Jacob. Tú sabes cómo es Israel. Si ni siquiera los pudo mantener en su tierra, ¿cómo crees que lo iban a hacer aquí? ¿Ok? Dice, hasta el tiempo de la restauración. ¿Ok? Íbamos a estar dwelling, ¿cómo se dice? Habitando en este lugar hasta el tiempo de la restauración. Ya ves, porque eso es lo que dice la escritura. Entonces vivieron, versículo 46, entonces vivieron allí hasta el último tiempo. Y ahora cuando comiencen a venir. ¿Ok? El último tiempo, ¿dónde es? Estamos en los últimos tiempos, man. Tenemos que estar aquí. ¿Ok? En las llamadas Américas. ¿Ok? Por eso es que el Señor mandó a los edomitas cuando los liberó de esa situación baja en la que estaban. ¿Ok? So, así es como sabemos, man. Por eso es que este evangelio es para nosotros y para hermanos israelitas, man. Este es el punto, hermanos. Espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahak, Wedash. Hasta la próxima. Shalom.